Bienvenido a un nuevo directo del Metacoverso. En esta ocasión vamos a hacer el directo con una diferencia horaria mayor de todos los que hemos hecho. Sin nada más y nada menos, vamos a conectar con Australia, que allí tienen 9 horas más. Allí están ya en su tarde-noche del martes. Así que seguimos nuestro afán de romper las paredes del aula y traspasar fronteras. Incluso las diferencias horarias también las limitamos. Y aunque tengamos esa diferencia, pues podemos conectarnos con cualquier persona. Es una de los positivos y buenos que tenemos con Metacoverso. Así que en este caso vamos a contar con Catriel, con el que agradecemos muchísimo que podamos contar con él. Así que ya está por aquí haciéndonos la solicitud y vamos a invitarle a que entre en nuestro directo. Aceptar la solicitud, lo sigo aceptando. Hay veces que se retrasa un poquito, como siempre digo, pero siempre termina conectando. Vale, aquí ya lo tenemos ya. Hola, Catriel. Buenas, buenas. ¿Nos escuchas bien? ¿Cómo va? ¿Nos escuchas bien? Sí. Impecable. Sí. Bueno, pues Catriel, muchas gracias, de verdad, que ya sabemos que todos estamos muy limitados de tiempo y que nos haya prestado un ratito y nada más y nada menos desde Australia para contarnos un poco pues cómo va la economía de allí y hablando también un poquito de Oceanía, pues la verdad que estamos muy agradecidos. No, agradecido yo por la oportunidad porque soy docente, pero hace un tiempo que no estoy dando clase y bueno, estas situaciones son un poco refrescantes también. Volver un poco a estar enfrente de estudiantes, de hablar en público. Es como que vos que sos docente entenderás que cada vez que vas a dar una clase te pones un poquito nervioso antes, esto es lo mismo. Totalmente, incluso aunque tengas mucha experiencia, ¿eh? Siempre tienes Sí. la primera vez que vas a tener contacto con ciertos alumnos, después de algún parón, por ejemplo, desde el verano o algo así, siempre tienes un poquito de nervio y eso es normal, pero bueno, después se disfruta muchísimo, así que seguro que lo disfrutaremos tanto por aquí y por allí seguro. Así que nada, sin más paso a presentar a nuestros presentadores, que en este caso en primer lugar vamos a contar con Carlos y Amiga. Pues muchas gracias, Catriel. Bueno, gracias a ti. Buenas, Catriel, bienvenido a Metacoverso, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Si te parece bien, vamos a empezar un poco presentándote, porfa. Claro, soy Catriel Espino, originario de Uruguay, Sudamérica. Allá hice mi carrera de docente en educación secundaria, soy profesor de biología, por lo que voy a intentar esforzarme con economía. Jamás tuve un curso de economía en mi vida, pero voy a intentar darles una impronta lo más profesional posible en ese sentido. Con 30 años que tengo ahora, hace 3 que estoy en Australia. He trabajado de todo menos de docente, pero en estos últimos 6 meses me he puesto a revalidar mi título, así que con un poco de suerte y viento a favor, en los próximos 3 a 6 meses ya tengo mi revalidación por acá. Y bueno, principalmente mi motivo por venirme a Australia fue la economía, así que un poco también me interesé en este tiempo, pero nada, de manera profesional, obviamente. Vale. ¿Nos podrías decir cuáles son los datos más relevantes y curiosidades de Australia? Bueno, como curiosidades, que es algo que todo el mundo me pregunta, familia, amigos, cosas como que me pasa seguido, va por el lado que me favorece un poco de la biología, porque muchas veces Australia es como un país muy alejado, que tiene una fama de tener muchos animales ponzoñosos, que es cierto. De las 25 serpientes más venenosas del mundo, 20 están en Australia. Buah. La araña más mortal del mundo también está en Australia y hace poco se ha descubierto otra especie que es muy cercana, por lo tanto van a tener el primer y el segundo lugar ocupando en el podio ahí. Los animales más reconocidos de Australia, como el koala, el canguro, los tiracinos, tal vez que no son tan conocidos, pero bueno, si a uno le gusta la biología, por ahí los conoce, son todos marsupiales.
Ah, vale, vale. Ujú. Eh, para seguir un poco más con las curiosidades, Australia es un continente, en realidad no es un país, es una gran masa de tierra rodeada por agua, por lo tanto entra en la definición de continente y tiene una superficie bastante extensa, incluso si la comparamos con Europa. Europa tiene 10.5 millones de kilómetros cuadrados, Australia tiene 7.7, o sea que podríamos meter perfectamente el Mediterráneo entre Australia y sobra. Pues sí, no veas. Eh, Ujú. De hecho, en inglés, Australia es el nombre de lo que nosotros en español conocemos como Oceanía. Ellos simplemente dicen Australia, lo cual a mí me parece un poco curioso porque a la vez es un nombre de un país, pero bueno, está. Si lo comparás con cualquier otro país que forme parte del continente oceánico, Australia es por goleada el más grande de todos. A la vuelta tenemos un poquito al sur y al este Nueva Zelanda, al norte directamente está Indonesia, y después lo que son las islas que hay a la vuelta por allí, que bueno, un montón y no, obviamente no sé todos los nombres. Después, si nos vamos más un poco más adentro del mar, están Toga, Fiji. Bueno, cuestión que obviamente los países desde el punto de vista económico que más resaltan son Australia en primer lugar y Nueva Zelanda en el segundo, dos países con un gran índice de calidad de vida, pero no mucha población, porque Australia, a pesar de ser tan gigantesco, tiene aproximadamente 25 o 27 millones de personas, lo cual si lo comparo con, por ejemplo, Sao Paulo, una ciudad de Brasil, Sao Ujú. Paulo, solamente Sao Paulo, la ciudad de Sao Paulo del estado de Sao Paulo de Brasil, tiene 23 millones de personas, solamente ese estado. Buah. Este, si lo comparamos con cualquier país de Europa, obviamente Europa tiene una densidad poblacional mucho más grande que Australia, y en ese sentido no hay comparación que valga, porque 25 millones de personas debe ser un barrio de Madrid. Este, Pues sí. para, o Y sea, ya metiéndonos ya un poco en la economía, ¿cuáles son los últimos datos del PIB y las previsiones? mirá, el PIB aproximado en 2024 total fue de 1.6, 1.7 billones de euros, Buah. lo cual es muy alto, es uno de los países con un PIB más alto del mundo, y un PIB por cápita de 60.560 euros, que son unos 90.000 dólares australianos. Más o menos, si no me equivoco, ahí las comparaciones son 1.7 dólares australianos por cada euro. Entonces las relaciones van por ahí. Vale. Eh, el crecimiento del PIB que se aproximó en el 2025 fue de 1.8-2% y hay una proyección de 2.3 para el 2027. Y la inflación se ha ido desacelerando desde el COVID, si no me equivoco, en 2023, que fue el año que yo llegué, había aproximadamente un 7,3, algunos decían 8% de inflación, lo cual para un país, para Uruguay, un país de Latinoamérica, eso es un jueves, o sea, un año cualquiera, para ellos fue el fin del mundo, pero se ha bajado bastante la inflación a cerca de un 2% en estos últimos años, así que para ellos eso es como, bueno, el proyecto, el objetivo que tenían era mantenerse en esos niveles que creo que ellos lo consideran normal. Vale, vale. Pues te dejo con mi compañera Mira. Muchas gracias, ha sido un placer. No, vamos arriba. El placer es mío. Hola, Catriel, ¿cómo estás? Me presento, soy Hola, Amira. mía, mucho gusto. Voy a seguir con las siguientes preguntas. ¿Podrías decirnos cuál es el sector económico más importante de Australia? El sector económico más importante de Australia por goleada es la minería. Si sumamos todas las exportaciones de Australia, el 57% de las exportaciones son dentro del área de la minería. Tengo algunos valores del Estado australiano y si hacemos un top 5, tenemos en primer lugar lo que es el hierro, pero no el hierro ya procesado, sino el hierro de extracción, y otros concentrados del hierro. En segundo lugar, el carbón. Perdón, un poco de delay porque tengo que leer en inglés y hablarles en español, entonces a Sí, veces se complica un poco ahí.
En cuarto lugar, algo que a mí me parece extremadamente raro, pero un poco explica la situación de Australia, y también lo voy a traer de nuevo más adelante, es que el cuarto lugar en los ingresos del país está la educación. Hay muchísima gente que viene a Australia a estudiar y, por ejemplo, uno de los estados de Australia, que Australia para ser un país tan grande tiene pocos estados, tiene lo que es Western Australia, que sería el territorio del oeste, Northern Territory, Southern Territory, que es el territorio del norte, el territorio del sur, y después tiene Queensland, New South Wales, Victoria y Tasmania, de donde viene el demonio de Tasmania. Victoria, que es el estado más ganadero de todos, tiene como mayor ingreso la educación. Hay una cantidad absurda de gente que viene a estudiar y termina estudiando en Victoria. De hecho, si uno va por la calle y mira los automóviles, que encuentra algunos con placa de Victoria, yo viví en Victoria por varios meses, se definen a ellos mismos como el estado de la educación. Entonces, cuarto lugar, incluso más por encima del oro, tienen la educación como un ingreso. El quinto lugar es el oro, y después ya empiezan a tener cosas un poco más bajas como servicios o petróleo crudo, otros minerales como el aluminio. Otra cosa que no aparece acá, pero si lo comparamos a nivel mundial, Australia tiene muchísimo uranio. Tiene yacimientos grandes de uranio en baja concentración, que es lo más importante para la extracción, porque si el uranio tiene mucha concentración a la hora de extraerse, se necesita invertir muchísimo más dinero en equipamiento de protección personal para la extracción, porque el uranio, como sabrán ustedes, calculo que se han tenido un curso de química en los últimos 2 años, el uranio es radioactivo, naturalmente no tiene una radiación alta, pero en altas concentraciones sí se puede volver peligroso, y por darles un ejemplo, hay una mina de extracción de uranio en un río de Canadá, que tiene 3 veces más grande la extracción, pero es 3 veces menos lo productivo en dinero porque es muy alta la cantidad de radiación. Entonces, ellos lo que tienen son muchas cantidades de reservas de uranio de baja concentración, lo cual es excelente o lo mejor, lo más óptimo para poder ser extraído de manera segura y sin tener que invertir mucho en equipamiento de protección personal. Pero también, por ejemplo, Australia es un país bastante ganadero. El sur, Victoria, el segundo ingreso que tienen es la producción lechera y de carne. Yo trabajé en granjas de producción de leche en tambos en Victoria por varios meses, y la tecnología que se utiliza es algo que es muy avanzado, y de hecho podemos encontrar diferentes tipos de producción ganadera, producción tradicional, producción regenerativa, están muy por encima del resto en cuanto a los tipos de producción ganadera, obviamente. Ya en otros rubros no he trabajado tanto. Hay un rubro que es gigantesco acá, que es la construcción. Es un rubro que es el rubro que tal vez mueve más la economía interna, pero aún así no cambia probablemente mucho la tecnología de lo que vaya a hacer en Europa. No sé si por ahí respondí un poco. Sí, está todo muy interesante. Bueno, la siguiente pregunta sería si puedes proporcionarnos algunos datos del empleo y el desempleo en Australia, también pues datos del paro y cómo está incluyendo la inteligencia artificial con el empleo en Australia. Sobre inteligencia artificial, yo creo que que es lo mismo que debe estar pasando en Europa. Hay muchos empleos que probablemente fueran repetitivos, como servicio al consumidor, respuesta de preguntas rápidas, ese tipo de cosas yo creo que fueron las que fueron más afectadas. Pero después, en general, puedo hablar un poco más del lado del consumidor. Cualquier consulta que vayas a hacer, si no llamás o pedís directamente, explícitamente hablar con alguien, vas a terminar hablando con una inteligencia artificial. Y creo que es por el lado que más se ha visto afectado el empleo. Esas tareas que eran muy automatizables, de hecho, fueron reemplazadas simplemente por la IA, pero no creo que haya tenido un alcance mucho más grande que ese. Ha pasado también que se han empezado a dar cuenta que
la IA llevó mucha inversión y ha devuelto muy poco dinero. Es decir, empresas empezaron a sacar empleados porque pensaron que podían automatizar situaciones, pero con el tiempo se dieron cuenta que la IA en realidad no les ayudó tanto y la inversión que hicieron en IA no les estaba retribuyendo de la manera que esperaron que les iba a retribuir. Pero de eso no tengo tanto dato e información, pero sí el empleo es, hay muchísima participación en el empleo. De hecho, desde un punto de vista personal puedo decir que el que no trabaja es porque no quiere. Hay muchísima oferta de trabajo, pero si sos australiano, por ejemplo, y no lográs conseguir un empleo y estás buscando empleo, puede ser una persona que tenga algún tipo de discapacidad o problemas emocionales, que les cueste como alcanzar el punto final de una entrevista, que le terminen dando el trabajo. Australia, y si sos australiano obviamente, tiene una remuneración para esa gente que, si no me equivoco, es acerca de $650 australianos por semana, que debe ser más o menos 400 euros por semana. Lo que tienen que presentar es como pruebas de que estuvieron en entrevistas laborales, de que están en el mercado buscando, que es, al fin de cuentas, si se quiere hacer trampa, se hace trampa, porque pueden ir a la entrevista y después no seguir el proceso ellos mismos, pero bueno, no creo que eso sea la mayoría de la gente. Es muy común ver chicos probablemente de su edad ya con una camioneta que trabajan como carpinteros. Esos trabajos de carpintería, de electricista, plomero, son trabajos que tienen una remuneración altísima, y muchos jóvenes que simplemente hacen un bachillerato tecnológico terminan trabajando de eso y a los 18 años ya tienen casi que una empresa armada por ellos mismos. La tasa de desempleo es de un 4%, 4.1 en el 2025, pero eso siempre varía un 0,2%, más o menos. Se espera que tenga un 4.3, un 4.0, andan más o menos en ese valor. Vos me hablabas del paro juvenil. Acá, como uruguayo que soy, en realidad fue uno de los choques culturales más grandes que tuve en Uruguay. Para ser menor hasta 16 años y trabajar hay que pedir permiso a una institución nacional, específicamente que te den una carta que estás avalado a trabajar. Acá es muy común ver en trabajos como, por ejemplo, McDonald's o Coles o Woolworths, que es como si fuera un supermercado, una cadena de supermercado. Acá existe Aldi también, por ejemplo. En Aldi no tanto, pero se ven muchísimos jóvenes. McDonald's en ciudades grandes, yo te diría que el 80% de los empleados de McDonald's son chicos entre 14 y 18 años. Es como el primer trabajo que se buscan. El paro de juvenil entre personas entre 15 y 24 años es alrededor del 10%. Ah, bueno. En lo personal para mí no es muy alto, no sé para ustedes. Ya. Pues muchas gracias por respondernos y te pasamos con nuestros compañeros para que continúes con el directo. Dale, muchas gracias. Un gusto. Bueno, ahora pasamos con la presentadora Natalia y con el presentador Juan Antonio. Catriel, que creo que sigue escuchando, que esté por aquí, para que tengamos control del tiempo, para que vayas controlando el tema de las respuestas. Tenemos un poco menos de media hora, ¿vale? Para el resto de entrevistas que nos quedan, yo creo que, ¿vale? Para que vamos muy bien. más o menos tengamos control. Venga, primero verás. Vamos. Venga, control por aquí. Venga. Hola, Hola, ¿cómo les va? me presento, soy Natalia. Un gusto, Natalia. Una pregunta que le queríamos hacer sería sobre los salarios en Australia, los salarios mínimos, los medios y si nos pudiera dar lo de los adolescentes también. Bien. Un salario mínimo en Australia son casi que $25 australianos la hora, lo cual sería unos 16 a 17 euros por hora, obviamente dependiendo del cambio, ¿no? Y un salario medio anual anda en los 57.000, 58.000 euros. Los salarios para jóvenes, obviamente, están disminuidos, primero porque pueden trabajar menos horas y segundo porque no pagan tantos impuestos, entonces esa diferencia no se les retribuye y anda aproximadamente en los 17, 18 dólares.
Vale. Si nos pudiera dar los datos de inflación, precio medio de la cesta de la compra en Australia, en euros y en su moneda, y después la comparativa de cuánto suele costar de media un café en cualquier restaurante de allí. El café acá es una cultura gigante. Podés encontrar cafés de $2 australianos a un café de $6, que $6 australianos son aproximadamente 3,5 euros, 3,6 euros. Varía mucho. Podés tener cafés de 6 euros si vas a una cafetería buena y de calidad. Pero hay una cultura del café gigante, entonces hay mucha variedad. Puedes llegar a encontrar en una ciudad 2, 3 cafeterías en una cuadra. La inflación anual es más o menos del 2,1, 2,4%, creo que ya lo había hablado de esto. Está cayendo dentro de los objetivos del gobierno australiano, que actualmente está el Partido Laborista. Y la compra más o menos por persona a la semana, dependiendo, obviamente yo estoy poniendo un estimativo medio, sin lujos ni tampoco restricciones, son aproximadamente unos $120 australianos, que serían 85 euros, 90 euros por semana, una cosa así. Que comparado con los salarios, yo creo que es muy bueno la relación. Vale, muchas gracias. Le paso con mi compañero. Gracias a ti. Buenas, yo soy Juan Antonio y Un gusto, Juan Antonio. igualmente. Y quiero preguntarle que cómo ves tú la situación de la problemática de la vivienda en Australia. La problemática de la vivienda en Australia es el mayor problema que tienen actualmente, está en boca de todos. No creo que vaya a haber un discurso político acerca de economía dentro de los próximos 3 años que no tenga este tema como cabecera. Ellos hablan de la housing crisis, que es la crisis básicamente para conseguir una casa, porque los precios están absolutamente disparatados. Este apartamento en el que estoy viviendo actualmente, yo me mudo ahora en un mes porque justamente lo vendieron. Es un departamento no muy grande, solamente 2 habitaciones, un pequeño balcón, ni frente ni fondo y solo un garage, en el que estoy pagando más o menos $500 por semana de alquiler, que son unos 300 y algo de euros. Pero la casa se vendió en $750.000, que son unos 400.000, 450.000 euros. Una cosa que es absolutamente de locos, porque un transporte público estoy casi 1 hora del centro. Sí. Y eso se debe a que hay una altísima demanda y una muy baja oferta, lo cual considero que el gobierno lo podría resolver, tienen los medios y las razones para hacerlo, pero obviamente hay una gran presión de la gente que se mueve con real estate, ¿no? Con esto de comprar ventas de casa. Hay mucha gente que si tiene mucho dinero compra varias viviendas. Sí. Pero el gobierno ha intentado atacar esta problemática, permitiendo, por ejemplo, a personas como yo que tienen 30 años, y si sos australiano estás aportando ya hace unos 12 años, puedan acceder al dinero que han acumulado para su jubilación, extraerlo todo junto para poder pagar una primera entrega para hacer una compra en la casa. También tienen exoneraciones de impuestos y varios programas como para ayudar a comprar un primer hogar, pero no creo que esté siendo muy efectivo porque la problemática la mayor problemática que tienen es justamente la problemática por las casas. Vale. ¿Y cómo es la situación del tema de inmigración y emigración de Australia? Depende de cómo me lo pregunte. Yo soy un emigrante, o sea, para mí fue muy fácil entrar al país, conseguir una visa. La inmigración aquí es fuertísima, hay muchísima inmigración. Yo creo que debe ser de los países del mundo que tiene mayor inmigración. Es muy cosmopolita, vas a encontrar en una gran ciudad, vas a encontrar muchísima gente de Asia, por ejemplo. Hay mucha inmigración de China, Corea, países como Mongolia, Nepal, Filipinas. No tanto, pero hay japoneses también.
hay muchísima inmigración desde Europa, aunque esos inmigrantes por lo general no tienden a quedarse mucho tiempo, vienen a hacer una Working Holiday Visa, trabajan 2, 3 años y se vuelven, pero la inmigración es gigantesca. Yo creo que dentro de esos 27 millones de personas que yo les comentaba anteriormente que tiene el país, no están considerados los inmigrantes porque la tasa de inmigración y emigración es gigante porque se mueven todo el tiempo. Hay mucha entrada y salida de visas temporales. Yo creo que es hasta difícil seguirle el camino a esos números porque es realmente importante. Vale. Pues muchas gracias por responder a nuestras preguntas y ahora le paso ya con otros compañeros. Hola, Hola, ¿cómo les va? bien. Me Eh, alegro. ¿Me podría decir las políticas económicas más destacadas llevadas a cabo en la actualidad en Australia? Depende de en qué área y en qué rubro vayas a hablar, pero más o menos en términos generales, últimamente ha habido una reducción del tramo impositivo en la parte más baja de los ingresos del país. Trabajadores con salario mínimo han recibido eh, menores impuestos, también, por ejemplo, han recibido subsidios para los pagos de las carreras universitarias para los jóvenes. Como nombraba antes, también hay planes para ayudar a primeros compradores de casas a tener un acceso a un primer hogar. Y esas son todas cosas que se han implementado en los últimos 2, 3 años con el presidente actual que se llama Albanese, es el Partido Laborista. Y hay muchas políticas, que esto es algo que me llamó mucho la atención, de apoyo a buscar empleo, y no solo eso, sino de capacitación para las personas que acá le llaman traders. Los traders son los que nombraba antes, que son las personas que trabajan en construcción, básicamente, electricistas, carpinteros, plomeros, personas que se encargan de levantar paredes o poner andamios. Por lo general, esos últimos dos rubros no necesitan mucha capacitación, pero los electricistas, los carpinteros, los plomeros, eso sí. Y para los australianos, esos trabajos están muy subsidiados. Después hay otros grupos de trabajadores que también están muy subsidiados, que son las profesiones de alta demanda, como pueden ser reeducación o salud. La gente que estudia, por ejemplo, Early Childcare, que sería una maestra preescolar, tienen muchísimos subsidios para hacer la carrera. De hecho, hay gente que ni siquiera paga en ningún momento porque se lo subsidia todo el Estado. Y esas políticas fueron agregadas todas en cuestión de los últimos 3, 4 años. Vale, ahora ¿me podría decir las principales impuestos de Australia? Bueno, yo creo que el mayor impuesto que tienen es el impuesto sobre la renta de personas físicas. Los impuestos en Australia son bastante grandes. Yo como trabajador, hay un 33% de mi sueldo que se va a impuestos. El IVA es más o menos el 10% sobre bienes y servicios, que ya ahí ya me pierden un poco. Yo tengo el dato, pero la verdad que no sé si eso es alto o bajo. El impuesto corporativo anda en más o menos un 25%, y hasta por ahí son las cosas que más o menos manejo. Sé que productores locales y inmuebles como decía antes, para primeros compradores tienen algunas exoneraciones, pero la verdad que ya ahí ya no estoy tan seguro. Vale, muchas gracias. Te paso con mi compañera. Muchas gracias. Hola, yo me presento, soy Chloe. Yo te quería preguntar cuál es el país que está creciendo más económicamente en Oceanía y si hay algún dato relevante sobre la economía de Oceanía. Como en Oceanía en general es como un continente bastante disperso. Países como por ejemplo Indonesia, que tienen gran presencia acá en Oceanía, tienen problemas como por ejemplo sufren muchos tifones, o hace algunos años probablemente ustedes estén al tanto del gran tsunami que hubo en Oceanía, en Indonesia, que dejó mucha gente desaparecida con números altísimos de muertos.
Los países más fuertes económicamente son Australia y Nueva Zelanda. Australia es el país con mayor crecimiento, con mayor importancia económica dentro del continente, seguido muy cerca de Nueva Zelanda, que es un país que crece muchísimo, pero en general está por detrás de Australia en PBI, por ejemplo. Tienen algo que se llaman economías insulares del Pacífico, que crecen muchísimo en turismo y en desarrollo sostenible. Australia, por ejemplo, de hecho, tiene, hablando de desarrollo sostenible, tiene un partido político que se llama The Greens, que es el partido verde, que lo que tiene la mayor cantidad de políticas sostenibles que pueden impulsar las impulsan. Tienen, por ejemplo, ahora mismo están muchísimo con la producción de paneles solares. En Australia existe algo que se llaman granjas solares, donde agarran un pedazo de tierra de poco valor de producción ganadera o agropecuaria y lo tapan de paneles solares, y toda esa energía o se consume o se exporta. Y los países en realidad de crecimiento más rápido dependen de varios año a año. Australia sigue siendo el motor económico de Oceanía, lo ha sido por varias décadas ya. Es un país que pisa fuerte en la zona. Vale, gracias. Ahora te quería preguntar qué piensa usted sobre el proyecto de Metacoverso. Metacoverso me parece una iniciativa excelente. Me encantó porque han intentado mostrar, yo vi algunos de los vivos que están guardados por ahí en Metacoverso en Instagram, porque quería saber con qué me iba a encontrar, y me parece genial que por lo menos dé una impronta de una situación global con gente que está viviendo en los lugares que vive. Me pareció una idea genial. Vale, pues muchísimas gracias por pasar el rato con nosotros. Hemos aprendido muchísimo sobre la economía de Oceanía. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Caterina, muchas gracias. Cortamos conexión. Gracias, hasta luego.